Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada uno. Estamos en el programa sobre las pulsiones, como cada jueves a las 7:30 de la tarde. Hoy seguimos con este tema y voy a trabajar un poco lo que es el significante, del cual tanto hablamos y tanto podemos seguir hablando. Hola Marta, buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes. ¿Qué es lo que hace que un significante lo sea? ¿De dónde le viene su ser? ¿Es acaso la palabra lo que le hace ser significante? No, porque si fuera la palabra, toda palabra sería significante, y no toda palabra es significante. No es que el psicoanálisis haya descubierto o haya hablado por primera vez del significante, pero sí que le da un valor diferente, sí que habla del significante de forma diferente. En tanto, nada es sin significante. Todo. Hola Marisa, buenas tardes. Todo, digamos, para que una palabra sea una palabra viva, una palabra, tiene que haber sido significante alguna vez para el sujeto. Digamos que hubo un tiempo donde comenzó a pensarse la existencia, ¿no? Descartes habló del pensar como que era un pienso que te llevaba, ¿no?, que fundaba la existencia. Pero el psicoanálisis da un paso más, con la idea de pensamiento inconsciente, ¿no? Y el paso que da, ¿no?, es que nos dice que el sujeto no es el que piensa. Y de hecho, el análisis propone una regla para el psicoanalizante, o psicoanalizando, o paciente, una regla donde no se le pide que piense, se le pide que hable. Y que hable, por favor, sin pensar. Es una manera nueva, ¿no?, novedosa, única, ¿no? Eso que le propone, que consienta en no pensar. No que piense y me diga lo que piensa. Dice, hable. Diga cualquier cosa. Diga cualquier tontería. Sobre todo tonterías. Lo que usted considera tonterías. Porque ya sabemos que no hay nada en sí que sea inteligente o tonto o palabras sabias y palabras necias. ¿Ves cómo viene lo significante del sujeto? Descartes también hablaba de sustancia pensante y sustancia extensa, o cosa extensa y cosa pensante, vamos a decir sustancia. Pero el psicoanálisis
habla de sustancia gozante. El psicoanálisis nos dice que el significante se juega a nivel de la sustancia gozante. Más aún, ahí donde se produce, porque se produce un significante, es el nivel de la sustancia gozante. El significante es la causa del goce. Y el goce se detiene, o el significante se detiene ante el goce, porque no puede decirlo. No es su causa, pero no es él. El significante no es el goce. El significante lo causa, pero no puede dar cuenta de él. El goce no se puede hablar. Hablar es gozar, pero el goce no es hablar. Esta nueva manera de pensar incluso el pensamiento, de pensar las palabras, de dar un valor nuevo a la palabra, no un valor nuevo en el sentido recuperar, dice Freud, el valor de la palabra, pero claro, recuperar el valor de la palabra no era recuperar, porque él le iba a dar un valor nuevo a la palabra, ¿no? Aunque es cierto que nos invitaba a pensar, hola Susana, buenas tardes, a pensar que en realidad la palabra tenía un valor que si observábamos era ese valor era el que le había hecho posible que el humano fuera tal como era. Que la palabra era capaz de alterarnos, de tranquilizarnos, era capaz de darnos salud y de enfermarnos. No la palabra, claro, la palabra en singular es la palabra, el significante, la palabra viva, la palabra que alguna vez había sido tocada o había tenido nivel inconsciente. Había sido, digamos, cuando el sujeto aprende a hablar, ¿no? Aprende a hablar en el sentido, si le llega el significante no es una sola palabra, el significante es una unidad significante. Yo aprendo la palabra padre, pero, hola Paola, buenas tardes, pero no es significante todavía para mí. Llamo papá a mi papá, y llamo papá a un hombre adulto, y llamo papá, puedo llamar papá a diversos lugares o personas, ¿no? Se hace significante en mí cuando aprendo su ley, cuando aprendo que padre es en relación, para que haya un padre tiene que haber una madre, y para que haya un padre y una madre tiene que haber un niño, y que además está en juego que hay hombre y mujer. Evidentemente, ahí donde se hace significante en mí esa palabra, cuando se hace saber,
es que se hace significante. Y luego, no siempre que la digo es significante. Yo puedo decir padre y no ser una palabra que no digo padre. No, no estoy implicada en ese como significante, con esa palabra como significante. Y luego una palabra que lleva, iba a decir compadre, pero es muy literal. Una palabra que decía mi padre me conmueve y es padre para mí, ¿no? O un poema que habla de algo que me conmueve ahí en mi paternidad. Porque padre, el significante padre no solamente es mi padre, mi señor padre, es lo que para mí significa la palabra padre, ¿no? El significante padre, el padre que yo soy. Lo que en mí se mueve o se conmueve cuando pienso en generador o en fundamento, en protección, en anterior, en yo qué sé, miles de palabras que entrarían en esa cadena, ¿no? Pero significante puede ser un sueño completo. Significante puede ser un libro entre los libros, o un sueño cuando yo lo pienso desde la interpretación de los sueños de Freud, porque si yo el sueño soy otra persona que no está en el campo del psicoanálisis y pienso el sueño como premonición, pues a mí me toca en lo mágico, en lo premonitorio, ¿no? En mi afán de saber del futuro, ¿no? De apropiarme de algo que no es de nadie, ¿no? Mira que será significante que todos hayan dicho hola, buenas tardes, y Paola haya dicho buenas tardes, Amelia. Está bien, pero digo que curioso, ¿no? Pues es tan significante el hecho de que todos hayan sido iguales, los primeros, como el hecho, jejeje, Susana, se hace significante ahí, para ella se ha hecho significante en un lugar que nunca sabremos, ni ella misma. En mí también ha sido significante cuando me ha impactado el dibujo, ¿no? Y cuando yo he dicho esas palabras, a cada uno ha ido a mirar y le ha impactado en su lugar, ¿no? Que el significante nunca sabemos lo que es, pero es ahí donde está en juego el goce, ¿no? O la sustancia gozante, ¿no? El cuerpo como sustancia gozante, el cuerpo pulsional, el cuerpo de palabras, el cuerpo no como una anatomía según nos enseña la medicina, ¿no? Sería más una sustancia extensa ahí, ¿no? Sino como sustancia gozante, capaz de ser impactado por alguien que no existe, que ha muerto, capaz de ser impactado y que si es sustancia gozante, si ha alcanzado el nivel de sustancia gozante, es mortal y por tanto goza de estar vivo. También el goce tiene que ver con la mortalidad, ¿no? Todo tiene que ser pensado como perdido para que alcance el nivel del goce. O sea que el significante también es algo que no está. Que no está quiere decir que tiene ser capaz de pensar la presencia y la ausencia, de ser simbolizado, más allá de que esté o no esté, y ser capaz de entrar en un orden simbólico donde puede faltar. Que gozo comiendo, no lo sé,
hasta que no pierdo mi apetito, mis ganas de comer, ¿no? Hace falta perder las ganas de comer para saber que gozas de comer, que gozas de la compañía de otros, que gozas de las conversaciones. Aunque te irriten, aunque te molesten, porque te hablan constantemente su presencia de la diferencia, que es muy difícil de que la diferencia sea solo o simplemente diferencia. Para eso tienes que vivir en un mundo donde haya un orden significante, porque la diferencia tiene que ser significante, no una diferencia cualitativa, ni cuantitativa, ni sustancial, de sustancia pensante o gozante, sino de nivel de sustancia gozante. Es tan maravillosa una silla como una mesa. Es tan la palabra silla como la palabra mesa, porque para todo ser humano, todo ser hablante, una silla es la palabra silla y una mesa es la palabra mesa. Ya que me guste, que haya mesas que me gusten más o menos, es relativo, porque hasta un objeto que te podía parecer o pudo parecer horroroso en el siglo XIII fue maravilloso en el XIV. Y es relativo que sea maravilloso u horroroso, incluso lo horroroso y lo maravilloso están cerca, dice Freud. Es el mismo significante. ¿Qué quiere decir eso? Que digo horroroso, es horroroso esto para mí, es maravilloso, que digo que sea horroroso, o que esta persona me cae fatal, es que me cae, pero que me cae fatal, me cae fantástico, me cae. Bueno, hasta puede ser menos significante decir fantástico, es más leve, me cae menos. Es que estaba pensando que el significante tenía que ver con las diferencias sexuales, diferencia significante. Que para que existan para mí las diferencias sexuales como diferencia simplemente, tiene que ser a nivel significante. Es solo como diferencia significante que a mí me llega la diferencia sexual. Si no me llega a ese nivel, si yo vivo en un mundo, ten en cuenta que Paola y los demás, que solo si te analizas vives en el orden simbólico, en el orden significante. No es ninguna broma, no es ninguna prepotencia, es una realidad, ¿no? Solo los que saben leer viven en un mundo donde hay lectura. ¿Cómo puede ser? Pues es así. ¿Y qué quiere decir eso? Que es muy difícil que para las personas que no se analizan, que las diferencias sexuales vayan más allá de los significados. Y los significados quiere decir que hay significados, claro, incluso para nosotros un significado sería significante, nivel significante, pero digamos, es significado en su sentido vacío, abstracto, pero para las personas que no viven en ese orden, un significado es que una mujer es una puta o una virgen, y un hombre es un macho poderoso y un trabajador, ¿no? Y hace la guerra. Es un decir, ¿no? Soportar la vida, como dice Freud, es sinónimo a vivir o gozar. Claro, soportar la vida es gozar de la vida. Tolerar la vida, soportar la vida, ser capaz de aceptar todo lo que te llega en la vida, sea bonito o feo, no puedes vivir pensando que, aquel pasado que tuve que no me gustó, o esta vida que tengo que no me gusta. No, eso es un prejuicio, es una ideología, es un idealismo, es una manera de pensar razonante de la sustancia pensante, ¿no? Como mucho. Si no, igual eres aristotélico, crees que son atributos, ¿no?
¿Ves? Hombre o mujer es un atributos femeninos y atributos. El que tiene atributos femeninos, el que tiene atributos masculinos. ¿Mm? Si no se soporta la vida, no hay goce. No. Porque si no se soporta la vida, es un goce. Es que no se puede no gozar, pero padece del goce. Es lo que iba a decir, el que no vive en la sustancia gozante, en el orden significante, padece del orden significante. O sea, no puedes no vivir. Padeces de no saber leer. El que no vive, no sabe leer, padece de no saber leer. No goza de no saber leer, padece de no saber leer. No es que no goce el que no soporta la vida, padece de no soportar la vida, ¿no? Padece de no gozar, o de gozar de esa manera, lo padece. No lo goza en el sentido, no gozo de leer, no gozo, padezco de no leer, padezco de no soportar la vida, ¿no? Pero igual goza en el sentido que es una interpretación, ¿no? Cuando es un paciente, yo no puedo pensar que está sufriendo, porque si no lo quiero arreglar, lo quiero curar, me preocupo, ya no le atiendo, me identifico, porque si me compadezco ya estoy compasión compartida. No, yo tengo que pensar, mira qué forma de gozar. Me alegro que haya venido a psicoanalizarse porque esta persona va a aprender a gozar de otra manera, a gozar del significante, que el significante le va a causar otro goce, se va a inaugurar en él otro goce. ¿Cómo? Hablando sin pensar, hablando de una manera que aunque no lo hagan al principio cuando se lo indicas, luego lo hacen automáticamente sin darse cuenta, porque el ser humano es su única tendencia que hay, su única disposición. Tiene disposición al lenguaje, no a la enfermedad, ni a la infección, ni a al vicio, ni a la virtud. Tiene disposición al lenguaje. O sea, tiene una tendencia a ello. Si tú le permites hablar, habla. Y el hablar que es goce es el hablar sin pensar conscientemente, sometido a las leyes del inconsciente, ¿no? Asocie libremente, que nunca lo conseguirá, porque siempre caerá bajo las leyes del lenguaje, bajo la sobredeterminación del inconsciente, que son las leyes del lenguaje, obreros del inconsciente, mecanismos inconscientes, condensación, metáfora, y desplazamiento, metonimia. Hay gente que no es que no soporte la vida, es que no vive. Si uno, digamos, cuando decimos que las guerras a veces detienen o hacen retroceder la revolución femenina en siglos, quiere decir que la aceptación de la vía por la cual la diferencia sexual es significante, que es el momento del complejo de castración en la vida de un individuo, de un sujeto, ¿no? Ahí va a entrar en la diferencia. Es significante, quiere decir que está dentro de unas leyes, en una articulación significante, que tiene que ver con padre, madre, hombre, mujer, que eso quiere decir que nos reproducimos sexualmente, que hay diferencia sexual, ¿no? Que son significantes todos, que no es más ni menos, ni inferior ni superior, ni mejor ni peor, ¿no? Sino que tienen que ver unos con otros, están dentro del mismo sistema significante, son una unidad significante, y además luego están articulados con el resto de los significantes, ¿no? Ese nivel que alcanza la humanidad también, dice Freud, como el propio sujeto, ¿no? Dice que
igual que el sujeto empieza con un pensamiento mágico, luego un pensamiento religioso, luego un pensamiento científico, luego un pensamiento psicoanalítico, son todas las posibilidades que hay actualmente. La humanidad también ha hecho ese recorrido, va haciendo ese recorrido como humanidad, no como humanidad, como humanos tales y cuales, porque cada cierto tiempo desaparecemos todos y vienen nuevos humanos y aquí todos, la especie sigue en marcha y el mundo sigue en marcha. Pero en Tótem y Tabú llega a decir, ¿no?, en algún momento o en alguna otra obra, llega a decir que la humanidad está... tuvo una época de estaba como en la fase anal, ¿no? O en la fase fálica, o en el complejo de castración, o después del complejo de castración. Digamos, no todas las poblaciones están al mismo nivel, o tal, pero supongamos que dentro de todos los humanos hay algún grupo humano que ha alcanzado, porque si alguien es capaz de alcanzarlo, un grupo de personas, si el grupo cero, por ejemplo, es capaz de mostrar que se puede alcanzar un nivel humano de donde la diferencia sexual es significante, o sea, más allá del complejo de castración, con metamorfosis de la pubertad, es decir, una humanidad más civilizada, no que no vamos a tener celos o envidia, sino que vamos a hacer otra cosa con los celos y la envidia de lo que se solía hacer, en lugar de matar a la mujer, tolerar que la mujer tenga su propia vida y su propia libertad. Y la libertad no es para usarla según las ideologías baratas de lo que es libertad. No es para follar más o menos, con más personas o menos personas. Que digo, no es que eso esté mal, pero digo que solo parecía que había libertad sexual o libertad, ¿no? Libertad económica también. No para hacer cosas, no sé qué, extravagantes con el dinero, sino cosas que uno lo invierte como le da la gana. Una mujer, si le tienen que pagar el análisis, pues no sé si se analizaría, pero si se lo tiene que pagar ella, lo elige ella, se lo paga, nadie le va a pedir cuentas, nadie le va a decir no te analices. Bueno, se lo pueden decir, pero no tienen el poder de quitárselo o dárselo. Bueno, más allá de esta noción de libertad, la libertad entonces no existe como tal, ya que está sobredeterminada por nuestros significantes, en el caso del grupo cero del grupo. Claro, la libertad es relativa, la libertad en la química es una cosa, la libertad, o sea, es dentro de las leyes de la química, es un grado de libertad, ¿no? Es conseguir que en la química se pueda algo que antes no se podía, ¿no? La libertad en un grupo de humanos es conseguir que el humano, el ser humano, un sujeto, o 20 o 500, puedan algo que antes la humanidad no podía. Pues, suponte escribir en el sentido de producir una escritura, no solo escribir como gráficamente, ¿no? No solo saber copiar un texto. Pero sí, la libertad no existe como tal, exactamente, no es un ente, no es esencia, ¿no? Sino que es significante, y según en qué juego de significantes la pongas, es una cosa u otra. La libertad de elegir clase social, la libertad de elegir sexo, pues, relativo. En el psicoanálisis somos todos, tenemos 4 sexos, 4 significantes que hacen a la sexuación. No puedes pensar la sexuación, que soy un sujeto sexuado, sin el significante padre, madre, hombre, mujer. Entonces, ¿no? ¿Y cuál es la libertad? ¿Cuál es la libertad en...? Sí, muy bien. Pero eso sí, que las diferencias sexuales solo son cuando son diferencias significantes, que... Uy, os avisan al teléfono de que son las 8. Bueno, pues seguimos hablando de estas cuestiones que son... nos incumben a todos, ¿no? Nos interesan en el programa de las pulsiones.
porque es el tema. Vale, gracias a ustedes, chao. Chao, chao Paola, chao Susana, Marisa, Marta. Hasta la próxima. Sé que algunos no se manifiestan y otros, un abrazo Paula, y otros lo verán en diferida. Chao, hasta la próxima. Un beso. Vamos a Orense. Se retransmitirá recitales, música, baile, bueno, cosas diversas. Si pueden ver el programa, sábado y domingo hay actos. Ourense. ¿Vale? Suerte, gracias. Espero que estén también ustedes. Chao.